El copero del rey. Capítulo 7. Franjas a la fiera. Identificar a un Inú es sencillo. Tienen piel terracota y ojos rasgados, por lo general azules o violetas. Su complexión es esbelta y ágil, adaptada al terreno helado. Visten pieles ligeras que no entorpecen su movimiento. Prefieren luchar con armas cortas como dagas y cuchillos. Se especializan en emboscadas, atacan y desaparecen antes de que el enemigo pueda reaccionar. Son expertos en el combate cuerpo a cuerpo y en el sigilo, lo que los hace difíciles de enfrentar en forma directa. Guía de guerra, por el general Dien Pastor. Nile jamás había estado en presencia de un muerto. Nunca asistió a una ejecución pública porque su madre no lo permitía. Según ella, aquellos no eran lugares de entretenimiento aptos para un omega de estatus, ni siquiera después de cumplir los 14. Había oído hablar de las matanzas y demás resultados de la guerra en la mesa del consejo, pero eran más como un cuento, algo que pasaba allá lejos en Valaron y en otras fronteras. De ningún modo podría haberse imaginado la realidad de los charcos de sangre roja, los cuerpos en ángulos antinaturales y las tripas afuera. Estaban inertes, con los ojos desorbitados y la boca entreabierta. Pieles blancas como el mármol. Ojos redondeados, oscuros. Ni un solo tatuaje. Las armaduras y los cascos les quedaban grandes. Llevaban espadas largas de fundición, no armas cortas de forja. 12 Inús, su majestad. Llegaron en barcaza, escalaron la roca y penetraron por el ala norte, matando a toda la guardia a su paso, anunció la comandante de la escolta real postrada en una rodilla. El rey, vestido aún con sus ropas de cama, había exigido respuestas frente a un público numeroso. El total de vidas de la guardia perdidas aún no se ha podido determinar. La princesa Perry fue trasladada en la noche a otra ala. La escolta real no estaba debidamente en sus puestos y los únicos presentes eran soldados de patrullaje de menor calibre. Ahora tenían 12 cadáveres de presuntos Inús desparramados en los aposentos del heredero y solo del heredero. Esperar que creyeran ese embuste era un insulto a la razón. Aquello era un teatro y ahora todos presenciaban el desastroso desenlace de la pantomima. Por supuesto, nadie iba a cuestionarlo, ni siquiera Styles, que miraba al rey con una serenidad que era imposible que sintiese. ¿O acaso era tan tonto como para no haberse dado cuenta? A Nile no se le ocurría una razón por la que habían decidido dejarlo fuera de aquello, en especial cuando los supuestos Inús iban a utilizar el acceso a su balcón. De haber tenido conocimiento, no habría montado el escándalo que muy probablemente había alertado a Styles. Era una suerte que solo la bestia, la niña y los muertos fueran testigos. Al menos rezaba para que así fuera. Fortaleceremos la seguridad para asegurarnos de que esto no vuelva a ocurrir. Mandaré un recado a Valaron para que nuestras fuerzas fronterizas se encarguen de vengar lo que ha ocurrido hoy aquí. No estábamos preparados, pero lo estaremos, declaró el rey. Era tiempo de que todos volvieran a sus dormitorios y la concurrencia comenzó a desperdigarse. Mi omega está herido. La voz ronca se proyectó por el salón y cayó a todos de una sola vez. Styles no había dicho palabra hasta entonces. Nile divisó a Leonas aferrada a la mano de Lady Anne y, sí, tenía algunas manchas de sangre en el camisón blanco aquí y allá, pero ninguna parecía ser suya. Todas estaban concentradas en los lugares que habían estado en contacto con la bestia al cargarla. La estaba estudiando cuando sintió unas manos sobre su propio brazo izquierdo. El galeno real, conocido como Lord Callum, había aparecido de la nada con toda una comitiva. Solo entonces lo comprendió. Nile también era su omega. Tenía el brazo y la rodilla izquierda rasgados con unos tajos poco profundos, pero el peor dolor venía del pie derecho, con una herida abierta sobre la que había corrido descalzo por todo el palacio. Lo escoltaron fuera y con ayuda hasta el estudio del galeno. Styles los siguió, pero Nile estaba seguro de que doblaría en el primer pasillo rumbo a los aposentos temporales en el ala este.
Esperó que lo hiciera incluso cuando llegaron y pasaron de largo. La sola presencia del alfa lo ponía en estado de alerta y no era el único, porque todos estaban incómodos. Lord Callum el primero, porque volteaba de vez en cuando para verificar que la bestia siguiese ahí. Tendrá que darle privacidad a Omega Oran, Su Alteza, terminó por decirle cuando Nile ya estaba sobre la camilla y se hizo evidente que no se iría. El título estaba mal empleado, porque Styles aún no había sido nombrado príncipe. Necesito pedirle que se desvista para revisarlo y las reglas del decoro no le permitirán hacerlo con usted mirando. Brazo y rodilla izquierdos, pie derecho. Enumeró escueto señalando con precisión en su cuerpo los lugares donde Nile estaba lastimado. Después se dio la vuelta, pero no dio ni un paso más. En pocas palabras, que no se iba a ir. Lord Callum era listo y no se atrevió a llevarle la contraria. Limpió, curó y vendó con diligencia. Nile, por su parte, apenas podía dejar de contener la respiración con el espeso olor a alfa que los sobrecogía a todos. Necesitaba que alguien abriera las ventanas con urgencia y así se lo hizo saber a uno de los ayudantes. Había sido copero del rey por casi una década, así que conocía muy bien lo que era el hedor de un alfa. Las feromonas los hacían un libro abierto. Sabía cuándo estaban alegres, enojados, orgullosos, ansiosos o excitados. Su mayor logro fue aprender a leerlos, incluso anticiparse a sus deseos, un arma que usaba a discreción. El problema era que Styles no revelaba nada, como una hoja llena de un texto ilegible. Equivalente a que tomara suspensores inhibidores de feromonas, pero estaba muy claro que ese no era el caso. Solo apestaba. «Está listo», anunció Lord Callum tan pronto terminó con la última venda. Nile asintió y con ayuda del galeno, bajó de la camilla. «¿No le duele nada más?», inquirió Styles. Nile negó con la cabeza al tiempo que Lord Callum le extendía un bastón. «Bien, a la cama entonces». Comenzó a caminar, no sin dificultad, tratando de apoyarse en el bastón. Pero aquello no duró mucho, porque de pronto sintió cómo una mano se apoyaba en su espalda, otra debajo de las rodillas. El suelo se alejó. La bestia, aún con rastros de sangre seca que no era suya, lo estaba cargando como lo había hecho con Lionas. Soltó un grito y de inmediato comenzó a forcejear para liberarse. El contacto con la piel del alfa calcinaba la suya. «Soltadme», chilló golpeándole el pecho con ambos puños y moviendo las piernas con frenesí. Nadie se acercó a ayudarlo. «No tiene permitido tocarme de esta forma». Aquel comportamiento estaba muy por fuera de cualquier clase de decoro. Ningún alfa, nunca, le había faltado al respeto de esa forma. ¿Qué diría su madre? Sintió cómo Styles lo depositaba en el suelo y, de inmediato, Nile se precipitó hacia la pared más cercana para poner la mayor distancia que permitía el cuarto. «Tranquilo, pequeña fiera», se mofó, mirándolo como si le divirtiera. No pensaba dejarlo caminar con el pie así. «No puede tocarme», rugió. No supo de dónde sacó la voz y el valor, pero ahí estaban. El cuerpo le picaba por todas partes. Styles levantó las manos en el aire en señal de rendición. Nile miró a ambos lados de la sala buscando ayuda, pero Lord Callum y sus ayudantes no iban a entrometerse. «Sus deseos son órdenes», pronunció la bestia con una voz baja, calmada, que solo sirvió para alterarlo más. Tenía los pelos de punta. «Siempre y cuando me deje escoltarlo a sus aposentos. Deberá entender que su padre lo dejó a mi cuidado y ahora usted está herido». Bazofia embustera, eso era. Dudaba mucho que le importara mantener su palabra. «Iré con usted siempre y cuando no se atreva a volver a ponerme las manos encima», demandó con una voz clara,
mostrándose más valiente de lo que en realidad se sentía. Styles podría ser el heredero, pero él era un omega de cuna y no iba a permitir aquel desacato. Y usted irá delante, donde pueda verlo. Styles lo miró con el rostro plagado de burla. Por un momento, Nile pensó que no iba a ceder y se horrorizó al darse cuenta de que no tenía otra escapatoria. Pero sus plegarias al cielo debieron ser bien recibidas, porque Styles se dio la vuelta y comenzó a caminar. Fueron directo al ala este, con el alfa a la cabeza, Nile rezagado y los escoltas más atrás. Los aposentos temporales estaban en el tercer piso, lo que requirió más esfuerzo de lo esperado, pero, con determinación y paso lento, lo logró sin necesitar que nadie lo ayudara. Se despidió de Styles con una silenciosa reverencia y se adentró en el cuarto. No pegó ojo en lo que quedaba de la noche. A las 9, las doncellas reaparecieron para vestirlo y peinarlo. Una hora más tarde, ya estaba sentado en la mesa de desayuno. Contrario al habitual caos matutino de la casa Oran, con 4 esposas y 12 niños, el palacio, aún con varias docenas más de sirvientes a su alrededor, era mucho más silencioso. Tan silencioso que solo se podía escuchar el chasquido de sus propios cubiertos y el roce de la mantelería. Nadie de la familia real se apareció por allí, incluido el heredero. Todos habían decidido desayunar en sus alcobas, algo que su madre había dejado muy en claro que él no podía hacer. Era imperativo que nadie pudiera tacharlo de perezoso. Más tarde, acompañó a un pequeño séquito de omegas de la corte que, aunque habían dejado muy en claro la noche anterior que no toleraban su compañía, ahora morían por saber qué había pasado en la madrugada y por qué Nile estaba vendado y llevaba un bastón. La princesa Perry y su comitiva se sumaron para escuchar el relato. Por más ridículo que sonara lo dicho por la comandante de la escolta real, la versión de Nile no podía caer muy lejos del árbol, así que contó todo tal cual y esperó que todos entendieran la situación y siguieran el juego. El peligro acecha a Ravenere, gimoteó Lady Jonase agarrando la mano de su mejor amigo, Lord Luca. Él la consoló, pero se notaba agitado. Los omegas a sus costados parecían aterrados. ¿Qué pasará si vienen más?, inquirió Lady Miranda con los ojos bien abiertos. Tenían que estar actuando, ¿verdad? La versión de que 12 Inus aparecieran de la nada la noche de la llegada del heredero, derribaran todas las barreras que nunca habían sido penetradas, entraran al ala norte cuando toda la escolta estaba mal ubicada y la princesa desaparecida, no podía creérsela nadie. 2 se largaron a llorar. O tal vez sí. Pero la inhabilidad de los omegas de la corte para atar cabos simples no se extendía a la princesa, que tomaba el té tranquila y con una sonrisa que se le escapaba de las comisuras. Era evidente que creía que, tras fallar de forma tan atroz, su padre no se atrevería a un segundo intento. Nile sabía que se equivocaba. Quien los hubiera visto tan afligidos no creería lo rápido que los omegas de la corte podían pasar a temas más felices. Los apuestos soldados recién llegados del norte eran el centro de atención, con sus casacas negras y sus acentos marcados. Nile volvió a ser ignorado, pero lo prefirió así. La princesa se veía radiante con aquel vestido verde y el cabello largo recogido en una corona con adornos rojos. Eran los colores del escudo de armas de la casa Styles. «Se ve hermosa, Su Alteza», le dijo cuando se toparon miradas. Ella lo ignoró. Estaba enojada con él. Furiosa, más bien. Seguía siendo cortés, pero la cortesía en una princesa no requería de mucho. Con no haberlo echado ya era más que suficiente. Giles, el mayordomo más cercano al rey, apareció casi una hora más tarde. ¿Mi padre me manda a llamar?, inquirió Perry depositando la taza en la mesa. Hizo amago de levantarse, pero el mayordomo la detuvo con un gesto de mano.
Su Majestad llama a Omega Nail de la Casa Oran, Su Alteza. Pide que lo acompañe a una partida de Portae en su salón privado. Se hizo silencio hasta que Nail entendió que no estaba esperando aprobación para acompañarlo. La princesa no tenía palabra frente a la del rey. Le hizo una reverencia y se marchó con Giles a la cabeza. Se encontró al monarca tomando el té en la mesa de Portae. Parecía tranquilo, pero la falta de ciertos elementos habituales en el cuarto, como floreros y unas cuantas sillas, daba a entender lo contrario. No había permitido que nadie más entrara. «Siéntate», exigió con una voz demasiado calmada, muy baja. «¿Cómo te despertaste hoy con los sucesos de anoche?» La charla coloquial era todo menos buena señal. El rey le extendió una taza y le sirvió el contenido humeante de la tetera. Los mercenarios hicieron demasiado ruido, Su Majestad. Alertaron a todos. Ocurrió demasiado rápido, pero para cuando quiso darse cuenta, el rey se había abalanzado sobre él y ahora estaba empotrado contra la mesa con dos manos alrededor de su cuello, la tetera caída y hecha añicos en el piso. No tuvo oportunidad ni de intentar defenderse, las piernas le colgaban y no tenía agarre alguno. Lo estranguló por lo que pareció una eternidad, hasta que su vista comenzó a nublarse. ¿No estábamos en el mismo equipo, Nail?, inquirió acercando la boca a su oído. Aflojó. Sintió cómo lo jalaba para ponerlo de pie. Fue un ingenuo cuando creyó que ya había terminado, porque de inmediato el rey lo dio vuelta. En la brusquedad del movimiento, su pantalón se enganchó con algo y rasgó la tela de un lado. Terminó culo en pompa con los pantalones en las rodillas. 10, 20 o 50 azotes. Perdió la cuenta. El rey no paró hasta que el brazo se le acalambró. ¿Creías que no me iba a enterar de tu escándalo de anoche? ¿Tan rápido te convenció? Nail cayó al suelo sobre los fragmentos de tetera rota. Estaba medio desnudo y no podía controlar la respiración. No podía responderle. Temía que fuese a violarlo ahí mismo e intentó levantarse, sin éxito. Momentos más tarde, el rey lo arrastró del pelo hasta la silla y lo sentó. Después retomó su lugar del otro lado de la mesa, como si nada hubiese pasado. Agradece mi piedad. Abrió la caja que contenía las piezas del Portae y depositó una sobre el tablero. Tu turno. Esperaré a que te tranquilices para que me cuentes en detalle lo que pasó ayer. El cuello le dolía al igual que el trasero. Apenas podía soportar el contacto de la piel con la silla. Se cubrió lo más que pudo con los retazos de tela. Un chasquido de lengua del alfa lo obligó a tomárselo en serio. Agarró una de las piezas y la posicionó en el lugar más cercano. Jugaron alrededor de media hora, tal vez un poco más, en completo silencio. Después el rey habló. Cuéntamelo todo. Y lo hizo. Con lujo de detalles. Desde que se fue a la cama en el ala norte hasta que se despidió de Styles en el ala este, no omitió nada. El rey lo escuchó sin pronunciar palabra hasta el final. Styles cuida de ti, sopesó en voz baja. Nail apenas pudo oír lo que decía. Mi niño se ha ganado la confianza del salvaje. Cuando el rey se levantó, los temblores en el cuerpo de Nail aumentaron. Lo observó rodear la mesa, atento, esperando que en cualquier momento se abalanzara de nuevo. Y cuando vio que extendía los brazos hacia él, no pudo evitar cerrar los ojos y soltar un alarido sofocado. Sintió el agarre tibio en ambas mejillas. Nail estaba seguro de que esa era la primera vez que alguien lo tocaba de esa forma. Alguna vez había visto a las otras omegas de su padre hacerlo con sus otros hermanos, pero su madre jamás. Siempre le había parecido lindo, pero ahora que lo sentía, podía decir con seguridad que las caricias no le gustaban nada. Quiero que averigües todo. Necesito saber qué es lo que están planeando para ejecutarlos a todos.
No me fallarás, ¿verdad? Fue entonces cuando Nail supo con toda certeza que, sin importar cuánto le costase, no podía permitirse decepcionarlo. El rey no lo liberó hasta terminar la partida, que ganó por lejos. La cabeza de Nail apenas podía concentrarse en evitar vomitar sobre la mesa, mucho menos en prestar atención al juego. «Puedes retirarte», dijo al fin mientras se levantaba. Se adentró en una de las puertas y no miró atrás. De haberlo hecho, se habría dado cuenta de que Nail no se movió de la silla. Lo que llevaba puesto ya no podía llamarse ropa. Se quedó ahí un rato pensando en qué podía hacer, hasta que divisó un cordón que sostenía una de las cortinas. Era demasiado grueso, pero sirvió para mantener en su lugar lo más importante. Cuando salió al pasillo, pidió que una escolta lo acompañara al ala este, pero le informaron que sus aposentos en el ala norte volvían a ser habitables, así que se dirigieron allí. Fue una fatalidad encontrarse con la princesa en el pasillo de sus dormitorios, aún acompañada de la comitiva de antes. Ella lo miró de arriba abajo. Nail supo lo que veía. Estaba desalineado, con los pelos de punta y la ropa destrozada. No hubo cuchicheos, pero sabía que hervirían una vez entrara al cuarto. ¿Cómo fue la partida? ¿Quién ganó? Inquirió entonces la princesa con una amplia sonrisa. Estaba a varios pasos, pero se acercó a él. Nail contuvo la respiración. Su Majestad ganó por 20 puntos, Su Alteza. Ella asintió y se acercó más, casi a un palmo, como si fuese a abrazarlo. Nail tragó duro, rezando para que así fuese, la necesitaba cerca. Pero sus esperanzas fueron aplastadas por el roce de los dedos sobre su cuello. Linda marca. ¿Así que te ahorca mientras te penetra? Hoy se fue de la mano, ¿no? Hubiese preferido una cachetada, porque aquello tuvo un resultado mucho más mortífero. Lo había dicho en un susurro, solo para él. Su Alteza, yo no. Yo no. Yo no, yo no, yo no, remedó ella con mofa. Parecía extasiada. Siempre supe que esa idiotez de jugar al portae era el código para follarte, pero nunca pude comprobarlo. Toda esa farsa de Omega Virgen triste y resulta que todo este tiempo estuviste abriéndote de piernas para mi padre. Parece ser que eres su puta favorita. Bajó la mano y tiró del cordón. Nail reaccionó y llegó a agarrar la tela antes de quedarse desnudo frente a todos. Supongo que verte tan cerca de Lord Styles lo puso celoso. Nada como que te follen por celos, ¿no? Sin dudas lo disfrutaste. Y con eso se marchó adentrándose en sus aposentos con los demás Omegas pisándole los talones. Cuando los escoltas cerraron las puertas, Nail rompió en llanto. Final del capítulo 7.